recibámosla con ustedes, por favor, a la doctora Gladys Isabel Rebac. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a los organizadores de esta quinta jornada de integración de la cadena de valor de la carne ecuatoriana. Quiero agradecer a John por la hospitalidad, a Débora por permitirme estar hoy nuevamente en Santo Domingo. Gracias, Paola, gracias a las chicas de la organización. Y Diego, también, muchísimas gracias. Mi nombre es Gladys Rebac, soy profesora titular de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste y voy a hablar sobre producción de carne sostenible. Es horrible con lo que yo voy a comenzar a hablar. Estas son imágenes que vemos en forma permanente, sobre todo de jóvenes que hoy están en contra del consumo de carne vacuna y de otras especies, ya que en forma permanente, sobre todo en países más desarrollados, desarrollan este tipo de actividades en contra del consumo de carne de todas las especies. Pero esto no solamente ocurre en países desarrollados, sino que también vemos en numerosos reportes que aparecen en las crónicas donde estos jóvenes evitan que ingresen muchas veces los transportes a las plantas de faena para evitar justamente que se los sacrifique y se comercialice esa carne. Ustedes deben saber que los millennials, sobre todo, son chicos que consumen muy poca cantidad de carne, inclusive hay una tendencia a que lo dejen de hacer. Es por eso que nosotros, como especialistas en el tema de carne, tenemos que tratar de revertir esta situación para seguir impulsando la producción y el consumo de esta fuente tan importante de... la anterior, por favor. Esta fuente tan importante de proteína de alto valor biológico. También hay numerosas manifestaciones en contra de lo que es el sacrificio de los animales. Conocemos, por ejemplo, el PETA, que es un movimiento que trabaja a favor de la ética animal, o sea que por eso es que el bienestar animal vino para quedarse y tenemos que tratar de aplicarlo de la mejor manera para incrementar el consumo de carne de todas las especies. La producción de carne aviar y porcina sigue aumentando o sigue siendo mayor año a año. No ocurre lo mismo con la carne vacuna. Es justamente porque ustedes deben saber que los países europeos tratan de que no se produzca carne justamente por un problema ambiental que vamos a ir viendo en mi presentación. Entonces, cuando hablamos de la sostenibilidad en la cadena de la carne, estamos hablando de actividades que afectan el cambio climático. ¿Cuáles son esas actividades? Principalmente actividades productivas, socioculturales, ambientales y éticas, que es con lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué es el cambio climático? Son los cambios en el clima atribuidos en forma directa o indirecta a todas las actividades que tienen que ver con el hombre y que esa variabilidad del clima fue observada durante periodos de tiempos comparables. Esto es lo que estableció en el año 1992 en el marco de la primera reunión que se habló del cambio climático en el año 1992. Seguimos, por favor. Otros antecedentes, en el año 1992 fue en Río de Janeiro, en la Convención del Marco también de la ONU, creada en la Cumbre de la Tierra, donde se comprobó que hay concentraciones de gases de efecto invernadero que afectan directamente la vida del planeta. Y en el año 1997 se firma el Protocolo de Kioto, donde 192 países en ese momento ven como objetivo disminuir esos gases de efecto invernadero y relacionan esa presencia de esos gases principalmente a actividades provenientes del sector agropecuario, a la producción de energía, el transporte, al sector industrial y por la generación de residuos. Seguimos.
Así, en el año 2015, en París, como parte de ese protocolo de Kioto, se fija la necesidad de bajar en un 15% la cantidad de gases de efecto invernadero. También en el año 2015, en Nueva York, la ONU aprueba los 17 famosos ODS que hoy se habló a la mañana. Esos 17 ODS tienen 169 metas que hay que tratar de cumplirlas. Y en noviembre del año pasado, en Copenhague, se firma el Pacto de Glasgow, donde ya 200 países se comprometen para que a fines de este año digamos de qué manera los distintos países vamos a financiarnos para poder luchar contra contra el cambio climático y tratar de reducir en 1,5 grados la temperatura de la atmósfera por todo este daño que causan estos gases de efecto invernadero. Estos son los 17 ODS. Nosotros, por ejemplo, en todos los proyectos que presentamos, ya sea de investigación, extensión o de transferencia de tecnología, tenemos que aclarar dentro de cuál de estos ODS vamos a trabajar y fijar así las metas para justamente actuar contra el cambio climático. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero que fueron creados o que fueron establecidos por el protocolo de Kioto en el año 1998? En primer lugar, tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono representa el 50% de esos gases de efecto invernadero. ¿De dónde proviene ese dióxido de carbono? Puede provenir de actividades industriales, de actividades agrícola-ganaderas, de actividades como por ejemplo de todos los combustibles fósiles que se usan en los carros, por ejemplo, y también en otros transportes que vamos a ver enseguida. En segundo lugar están los clorofluorcarbonos, que son todos aquellos refrigerantes que se utilizan tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. Luego le sigue el metano. El metano es un gas muy asociado a la producción ganadera. ¿Por qué? Porque se estableció que los bovinos, ovinos y caprinos son una fuente importante de emisión de este gas. Y luego tenemos el óxido nitroso, que es un gas utilizado o que se genera en la fabricación de fertilizantes, también a través de la orina de los herbívoros. Y bueno, y ahí tenemos todos los derivados de los gases fluorados que tienen que ver con estos gases de efecto invernadero. Estos gases, los gases fluorados, están muy asociados a los combustibles y también a actividades que se desarrollan, por ejemplo, en medicina humana, en medicina veterinaria, también, por ejemplo, en la fabricación de insumos. Ahora, por ejemplo, con el tema de COVID, hay muchos gases que se utilizaban en los respiradores que tienen que ver con este tipo de compuestos. Seguimos. Entonces así nace lo que es la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono permite estimar esas emisiones de gases de efecto invernadero emitidos ya sea por un individuo, por una organización, por una empresa, por un evento. Nosotros aquí, si quisiéramos, hoy entramos a una página de internet y podemos determinar cuál es la huella de carbono que estamos generando nosotros en este evento. Para calcular esa huella de carbono hay que recopilar datos de los consumos directos e indirectos de insumos, materiales y energías que nosotros traducimos en equivalentes al dióxido de carbono, que dijimos que es el gas que en mayor cantidad afecta el ambiente. ¿Por qué se eligió el dióxido de carbono? Porque, como dijimos, es el más abundante y para calcular esta huella de carbono hay una serie de normativas.
Dentro de las normativas está la norma ISO 14064, después hay otros protocolos como el Greenhouse Gas Protocol, el método Bilan-Carbón, el PAS 2050, son todos documentos que nos permiten medir y cuantificar esta huella de carbono. Y esta huella de carbono se puede certificar. Las certificadoras que van a medir, cuantificar esta huella de carbono, se basan en la norma ISO 14067 del año 2018 para lograr que aquellas empresas que lo desean puedan llegar a carbono neutro. Que hay varias empresas aquí en Ecuador que lograron certificar como carbono neutro. Bueno, no importa acá la forma en calcular los kilogramos o toneladas métricas de dióxido de carbono son las que nos permiten valorar qué cantidad de dióxido de carbono existe en el ambiente. Y esa huella de carbono es un elemento de cálculo para reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero, combatir el cambio climático y de esa manera llegar a que una empresa, un individuo o un evento sea carbono neutro o carbono neutral. ¿Cómo podemos cuantificar esto? Muy fácilmente. Entramos a muchas páginas que hoy existen en Internet, en cualquiera de ellas ustedes buscan y con una serie de datos que piden estas páginas, nosotros podemos medir en forma individual lo que nosotros producimos como huella de carbono o como cualquier empresa o, por ejemplo, si ustedes ven en el caso de la medición de aquel lado, hasta un avión se puede medir en el momento qué cantidad de huella de carbono se puede medir y cuantificar. Seguimos. Algunos ejemplos que tenemos de cómo se hace esta medición de huella de carbono. Tenemos, por ejemplo, Ecuador lo hace, Argentina, Uruguay. Y en el caso, por ejemplo, de la carne, concretamente, hay una empresa, que es la empresa Marfrig, que es una empresa brasilera, que hace muy poco en Uruguay pudo certificar como carbono neutral a la carne producida en su empresa Mosaica, y en ese caso la firma que certificó es LSQA, que es una firma que opera en todos nuestros países. Inclusive en la parte de abajo ustedes ven el programa PACO, que es un compromiso que tiene el municipio de Quito, que también hace la medición de huella de carbono. ¿Seguimos? Y aquí, en Uruguay, ustedes ven que Provefruit, por ejemplo, tiene certificado como carbono neutral, entonces son principalmente empresas exportadoras, porque este es un requisito que imponen los mercados. ¿Cuál es el mercado que más exige medir la huella de carbono? Es sobre todo Unión Europea y también actualmente Japón y otros países asiáticos. Y así entonces hay una serie de certificadoras de sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos la certificadora Verra, seguimos la Comefat y vemos que aquí en aquí en Ecuador está la empresa Sigma, que es una subsidiaria de Verra, y ahí podemos ver que se basan en los programas de ISO 14064, el Greenhouse Protocol, el PAS 2050, que recién los nombraba. Entonces, esta empresa es una de las certificadoras que operan aquí en Ecuador. ¿Cómo mitigar los gases de efecto invernadero, entonces, en la industria cárnica? La industria cárnica está compuesta por una serie de eslabones. Los principales son la producción primaria, la logística, la industria y el consumidor. De producción primaria se habló bastante hoy a la mañana y se generaron debates, y pienso que vamos a seguir con esos debates ahora en la mesa redonda. Cuando hablamos de producción primaria, va a depender de esa producción primaria la calidad del producto final. Numerosos estudios han demostrado que los herbívoros son capaces de producir entre 250 y 500 litros de metano por día.
Pero este valor está siendo refutado por numerosos estudios, entre ellos el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina ha hecho un trabajo muy interesante donde dice que esto no es tal como establecen algunos estudios europeos. Porque se sabe que, en este caso estamos hablando de las vacas, tanto por las fermentaciones digestivas entéricas como a través de los eructos, van a liberar este metano y también otros gases como el acetato y el butirato, pero que no son en esas cantidades que está establecido en algunos estudios europeos. Entonces decimos que hay una serie de herramientas en la producción primaria para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí tenemos varias de las cosas que se hablaron hoy a la mañana, como por ejemplo la selección de razas adaptadas a condiciones de alimentación, el manejo de la carga, la intensidad y frecuencia de pastoreo, la nutrición y alimentación balanceada, el manejo de pastoreo, como hoy se habló de pastoreo rotativo, por ejemplo, la rotación ganadería-agricultura, la utilización de algunos ionóforos como la monensina y la lazolacida, que hay que tener mucho cuidado porque estas sustancias, si bien es cierto, controlan la metanogénesis, pero muchas veces son dañinas para los animales que inclusive pueden causar la muerte. Por ejemplo, en búfalos el uso de la monensina mata directamente a los animales. También la utilización de subproductos agroindustriales regionales. Ustedes acá tienen derivados de la palma, derivados de las aceiteras, de las harineras, el uso de praderas C3, megatérmicas, las pasturas C4, también la leucaena. No sé si ustedes tienen leucaena acá. Sabemos que es una leguminosa muy importante. Se ha demostrado que la utilización de leucaena también disminuye la producción de metano, la utilización de algas rojas, la aplicación de buenas prácticas ganaderas y bienestar animal, la disponibilidad de agua, etc. No quiero detenerme con cada uno de ellos. En todo caso, esta presentación queda disponible para ustedes. ¿Cómo se puede resolver este problema? Porque nosotros sabemos que los animales que eliminan metano, por un proceso de oxidación, ese metano se transforma en dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es utilizado junto con el agua del suelo para las plantas y a través de la fotosíntesis se van a producir hidratos de carbono. Los principales hidratos de carbono que produce la planta, acá hay especialistas, celulosa, hemicelulosa, lignina, que son aprovechados por los animales. Estos estudios nunca se tuvieron en cuenta cuando se hicieron los estudios, por ejemplo, en Europa, donde decían que los herbívoros producían una gran cantidad de metano. Entonces, de esta manera se demuestra que no todo ese metano que es producido por los herbívoros queda en el ambiente, sino que una parte es recuperable para la alimentación de los animales. En este caso tenemos un ejemplo de pastoreo rotativo, cómo se rota entre agricultura y ganadería, en los sistemas silvopastoriles, que son todas formas que tenemos como herramienta para mitigar estos gases de efecto invernadero, concretamente del metano. El tema de feedlot. Hay numerosos feedlot que están utilizando perfectamente todas las deyecciones que se utilizan. Recuerden que nosotros en la Argentina, además de exportar carne a Europa como cuota Hilton, también tenemos una cuota asignada de cuota 481 o llamada también cuota Grain Feed, que es una cuota especial que es carne proveniente de animales de feedlot. Hay numerosos feedlot que hoy están aprovechando todos esos desechos para justamente mitigar este tema del metano. Así, por ejemplo, hay numerosas empresas que ya están logrando utilizar todos esos residuos. También, por ejemplo, otra de las plantas produce etanol con una mini destilería, haciendo estudios, por ejemplo, con sistemas de cría a campo a base de pastura natural e implantada,
y estudiaron 3 categorías donde vieron que sobre todo las hembras son las mayores productoras de metano. Y bueno, todo esto son trabajos que fueron cuantificados y hechos por empresas privadas con organismos públicos de nuestro país. Entonces, lo que se propone es la utilización de energías alternativas, como ser la energía eólica. Nosotros tenemos un trabajo muy importante que se está haciendo con el gobierno de Francia para utilizar la energía eólica, también la energía solar, la energía hidroeléctrica, todo tendiente a dejar de consumir los combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, y utilizar este tipo de energía alternativas que tengo entendido que también ustedes la están usando. Así tenemos, por ejemplo, aquello Sunfilot, que está ubicado en Jesús María, en la provincia de Córdoba, donde se produce biogás a partir de las deyecciones de los animales. Estos silos, que son también silos que gracias a esa fermentación producen energía. O, por ejemplo, la bosta que sale de la industria frigorífica se utiliza para el riego y de esa manera dejar de utilizar fertilizantes químicos. Entonces, así hablamos, como hoy el doctor a la mañana habló del manejo de la biomasa, podemos hacer un trabajo de economía circular transformando todos estos desechos, digamos, en energía utilizable y evitar de esta manera el daño ambiental. Bueno, hay numerosas plantas, muchas industrias que están trabajando en este sistema, inclusive en el año 2015 hay un trabajo muy interesante presentado aquí por una doctora de Ecuador que hizo un trabajo de este tipo. El año pasado tuve la posibilidad de escuchar varias conferencias que dio personal del Ministerio de Ambiente y el Agua de Ecuador, donde están trabajando muy bien con todo lo que es la recuperación o la utilización de estos gases de efecto invernadero. Y aquí entra a jugar una serie de factores socioculturales, que es justamente lo que también se trató hoy, que es la capacitación del personal. Nosotros debemos capacitar a nuestro personal de campo de cómo se debe trabajar en sanidad animal, en sanidad vegetal, qué tipo de productos utilizar, qué hacer con esos envases, porque muchas veces son personas que a lo mejor no tengan un nivel cultural, que no conozcan algunas cuestiones. Entonces en esto se basa en capacitar al personal de campo, al personal de la industria, de manera que se hagan uso eficiente de ciertos, por ejemplo, en el caso del frío, del calor, y también todo ese material de empaque que muchas veces en la industria es mal utilizado. Entonces hay que capacitar al personal en todos estos aspectos. Sabemos que toda la logística, tanto del traslado de los animales a la planta de faena como del producto terminado, para ello se utilizan camiones, se utilizan transportes frigoríficos, se utilizan muchas veces barcos o muchas veces aviones de carga. Todos estos son gases que afectan el ambiente, entonces nosotros tenemos que tratar de buscar alguna alternativa para mitigar ese riesgo. El sector industrial, ¿cuáles son los compromisos con los que tiene que actuar la industria frigorífica? Con el agua, la sangre, el contenido gastrointestinal, la grasa, el manejo de los efluentes, la generación y distribución de calor, la utilización del frío, la disposición de desechos industriales y administrativos, el destino de los subproductos comestibles e incomestibles que nosotros denominamos rendering. Así vemos entonces que tenemos distintas realidades igual que ustedes. Por un lado tenemos la industria frigorífica y por otro lado tenemos los camales denominados rurales, donde además de tener
a veces el trabajo infantil, tenemos pésimas condiciones de trabajo desde el punto de vista higiénico, pero también tenemos el gran problema que muchas veces estamos dejando de cuidar al trabajador de estas plantas. Entonces, estas realidades ocurren en todos nuestros países latinoamericanos. Entonces, la industria, ¿qué debería hacer? Justamente tratar de tener las condiciones, por ejemplo, las cortinas de vegetales para evitar el ingreso, por ejemplo, de plagas, también para que respire el ambiente. El tema del agua es un requisito fundamental, ya que estamos tratando que en los distintos países se utilicen menor cantidad del agua, ya que, por ejemplo, en nuestra reglamentación está establecido que las plantas utilizan 1.500 litros de agua por animal faenado en el caso de los bovinos y de 300 litros para el caso de los porcinos y ovinos. Entonces, tratar de disminuir esa cantidad de agua. Como propuesta, hoy se quiere llegar a los 800 litros por animal faenado. También, un poquito más, también la potabilización del agua. Todavía en nuestros países se sigue utilizando el cloro como sustancia potabilizadora del agua, entonces también tratar de disminuir el consumo de ese cloro, porque si se utiliza en cantidades superiores, sabemos que es tóxico el cloro, por ejemplo, para el consumo produce cloraminas que afectan la salud del consumidor en el caso de que se use en mayor cantidad. También el agua, hay que tener en cuenta las reservas. Esas reservas tienen que permitirnos utilizar el agua durante todas las horas de trabajo, y las reservas se pueden hacer tanto en tanques aéreos o en tanques subterráneos. Y nosotros dentro del agua conocemos 3 huellas también: la huella azul, la huella verde, la huella azul y la huella gris. Por ejemplo, en el caso de la huella verde, decimos que es el agua necesaria para producir 1 kilogramo de carne deshuesada y empacada, y que corresponde al agua proveniente de las precipitaciones. Mientras que la huella azul es el agua que proviene de pozos, de perforaciones o de agua de red. Y por último, la huella gris, que es el agua que se requiere para diluir el agua de los efluentes. El agua se utiliza en la industria, bueno, en el lavado de los animales, en el proceso industrial propiamente dicho. También se utiliza para los lavaderos de camiones, para los lavaderos de jaulas, por ejemplo, en el caso de la industria avícola, y también el agua que consumen los animales previos al sacrificio. También otro de los desafíos que tiene el sector industrial es el manejo de todo lo que sean los desechos, tanto sólidos como líquidos. Nosotros en la industria contamos con 3 vías de efluente: la vía verde, que corresponde al tracto gastrointestinal; la vía roja, que corresponde a la sangre; y la vía blanca, que corresponde a los productos grasos más el agua. Así entonces, la industria tiene que tener tratamientos primarios, secundarios y terciarios. Los tratamientos primarios generalmente son mediante zarandas, mediante rejas, mediante tamices, para retener los productos sólidos, y esa agua luego es tratada en las lagunas son lagunas de recuperación, que pueden ser aerobias, anaerobias o aerobias facultativas. Y por último, el volcado final tiene que ser a un curso de agua, y ese volcado final tiene que ser lo más higiénico posible, siempre con esa agua tratada.
Así tenemos, por ejemplo, un caso, uno de los tantos casos en nuestro país, que es la firma Arreviv, que gracias a todos estos desechos de la planta y a través de la construcción de un biodigestor, produce energía que es capaz de dar un aporte energético a una población de 7.000 habitantes. Así que imagínense qué fuente tan importante tenemos en los desechos que se generan en la industria frigorífica, que se podría llegar a producir esta cantidad de energía. Bueno, también hay otras plantas, como en Córdoba, por ejemplo, un frigorífico denominado Logros, que hizo todo este trabajo y que pudo demostrar a países como, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos y Chile, y le demostró cómo esa planta utiliza a todos esos residuos para llegar a una certificación de carbono neutro, y así hay otras empresas. Bueno, también hay premiaciones que se hicieron en algunas industrias por la producción de biogás y la producción de estos subproductos que pueden ser reutilizados. Entonces, seguimos. Tenemos que también tener en cuenta la sangre. ¿Qué es lo que se hace con la sangre? Teniendo en cuenta que un bovino tiene entre 10 a 12 litros de sangre en su organismo, esa sangre tiene que ser utilizada, ya sea para fines comestibles, que en ese caso se lo va a utilizar para la elaboración de subproductos, o se puede utilizar con fines incomestibles, que ya vamos a ver enseguida. También la industria frigorífica genera y distribuye calor. Ese calor también genera inconvenientes, sobre todo la producción de dióxido de carbono. ¿Para qué utilizamos ese calor en la industria? Para las calderas, para los melters, en los digestores, en los lavamanos. Actualmente se están utilizando, por ejemplo, unos microchips que provienen de la industria maderera, sobre todo de madera que proviene de la forestación. Entonces estos microchips, se llaman microchips porque tienen la forma como si fueran de unos chips, se están utilizando para evitar el uso de estos combustibles fósiles o inclusive leña, porque hay mucha gente que estaba acostumbrada a utilizar leñas, inclusive de bosques nativos. Entonces la tendencia es dejar de utilizar ese tipo de combustibles o de leña y cambiar por estas alternativas de los chips. ¿Para qué se utiliza el calor? Para generar vapor. Nosotros utilizamos vapor en la industria, por ejemplo, aquellos animales que provienen de feedlot, que vienen con, nosotros lo conocemos con el nombre de cascarria, vienen con mucha contaminación en las partes bajas del organismo. Entonces se utiliza vapor como un medio de bajar la carga microbiana, o de la misma manera utilizar túneles de vapor para hacer pasar las canales a través de esos túneles de vapor para bajar la carga bacteriana. Entonces, todo esto, hay una tendencia a que tenemos que tratar de disminuir el consumo de este excesivo vapor. También la utilización del frío. La utilización del frío, que para ello utilizamos una serie de gases refrigerantes, que son los hidrocarburos, el R12, el propano, el isobutano, el dióxido de carbono, y lo que se ha demostrado es que el gas refrigerante que menos daña la capa de ozono, o sea, el que menos daña o menos acción sobre el cambio climático tiene, es el amoníaco. En los años 90 hubo una tendencia a dejar de utilizar el amoníaco, fue reemplazado por otros gases refrigerantes, pero finalmente todos los mercados se han dado cuenta que el verdadero líquido refrigerante que no daña la capa de ozono o no produce daños en el clima es justamente el amoníaco. Entonces se volvió a utilizar el amoníaco, ya sea para la refrigeración de las canales en las cámaras frigoríficas, ya sea en los túneles de enfriado, de congelado,
o inclusive hoy nosotros estamos utilizando métodos ultra rápidos como el IQF, por ejemplo, entonces para todo ese tipo de congelado súper rápido se está utilizando el amoníaco. Y por último, utilizar los subproductos comestibles. Todo lo que tiene un animal es aprovechable. Entonces, que esos subproductos comestibles puedan ser un aporte importante de proteína de alto valor biológico para el consumidor. ¿Seguimos? También la utilización de los subproductos industriales denominados de rendering, que todo sea aprovechable, que nada se deseche, que nada quede en el ambiente. Entonces podemos ver la utilización de la harina de sangre, el sebo industrial, los cartílagos, el aceite de pata, que hoy se utiliza como un lubricante natural sin necesidad de utilizar a lo mejor un lubricante de tipo mineral. También, bueno, los productos de rendering que se pueden utilizar, por ejemplo, el caso de las cerdas, se puede utilizar para la fabricación de pinceles, brochas, etcétera, y también para la fabricación de artesanías. Para ir terminando, el IPCBA les recomiendo que lean este trabajo, es muy interesante, está en internet, está en inglés, en español. Es un trabajo que se hizo en la Argentina, que lo hicieron tanto investigadores de Argentina como de otros países. Está muy bueno este trabajo, donde se demuestra que realmente los bovinos no son los responsables del cambio climático. Como conclusiones podemos decir que cada vez más consumidores acusan a la producción de carne como responsable del deterioro ambiental, que los países menos desarrollados seremos los más perjudicados si no tomamos medidas de sostenibilidad medibles y cuantificables. No existen metodologías unificadas en las certificaciones para medir la huella de carbono a nivel mundial. Se requieren establecer criterios de formulación de indicadores ambientales comunes a todos los países, porque todos los países tienen distintas formas de medir. Se deberían buscar fuentes de financiamiento para lograr carbono neutro en las empresas. Los estados deberían promover la certificación de carbono neutro, los blockchain. El metano es un gas de corta permanencia en la atmósfera comparado con el dióxido de carbono. La Unión Europea será cada vez más demandante de carne certificada con sello carbono neutro, y hay que instruir a los diferentes niveles educativos sobre la importancia de la incorporación de la huella de carbono a las pertinencias educativas. Bueno, esto era más o menos lo que tenía para contarles. Les agradezco y bueno, quedo a disposición ahora para las preguntas y en todo caso después en la mesa redonda más tarde con todos ustedes. Una más. Cuando cogen a un deportista dopado y dicen, no, es que se comió 1 kilo de res, y sabemos que fisiológicamente es imposible. ¿Sabe usted de pronto algún tipo de campaña, estudios o algo que estén ahorita respaldando ese tipo de cosas para defender a la res? Por ejemplo, nosotros tenemos ese problema en la Argentina y en muchos otros países, que hay estos activistas se juntan en la entrada al frigorífico y se abrazan alrededor del camión y no los dejan entrar, por ejemplo. Lloran y hacen, bueno, eso está ocurriendo. Pero recordemos, la carne es el alimento más completo que hay en la naturaleza, es una fuente muy importante de proteínas de alto valor biológico, que es prácticamente insustituible, sobre todo en los niños en crecimiento. No sé si hay otro producto tan completo como la carne. Pero lamentablemente hay voces a favor y voces en contra de lo que es la producción de carne. Bueno, me imagino que el frigorífico es un nivel macro, donde se faena más, el rural mucho más pequeño, pero las condiciones como se acaba de hablar, el tema de tratamiento de aguas, el tema de inocuidad, ¿cómo lo manejan en ese sentido? Porque por ser rural no es que no debería cumplir, debería ser tal cual como es un matadero. Bueno,
Se le da también capacitación, por ejemplo, en el caso de la sangre, ya que no tienen un tratamiento, nosotros le llamamos sancochado al tratamiento de la sangre, o sea que hay que darle, nosotros generalmente usamos un sistema de serpentina, donde ahí se calienta la sangre a 68, 70 grados y después recién ahí se puede llevar a su producto o algún productor que quiera llevar para alimentar cerdos. En el caso de esas pequeñas plantas se le exige como mínimo que tengan una olla para calentar la sangre antes de desecharla. Y se le exige horno crematorio, no digestor. Eso se le exige como mínimo actualmente. Es más, en nuestra reglamentación hay 4 tipos de mataderos, digamos, el A, B, C y el rural. Correcto. Y ahora inclusive hay otras, algunas provincias han puesto uno por debajo del rural. Pero que como mínimo se le exige eso, termotanque, que tengan cámara frigorífica, que hagan el sancochado de sangre y que tengan horno crematorio para destrucción de decomisos. Se habla de huella de carbono. No es sinónimo indiscutiblemente de secuestro de carbono. He escuchado bastante hablar sobre secuestro de carbono. ¿Cuáles serían las posibilidades de medir el secuestro de carbono en las actividades ganaderas que nosotros tenemos para poder inclusive a través de ello rebatir aquellos aspectos negativos que se observan con el famoso efecto invernadero? Bueno, allá, por ejemplo, hay organismos estatales como son el INTI o el INTA que hacen ese tipo de estudios. Pero si ustedes entran a cualquiera de estas páginas, pongan en internet medir huella de carbono, te pide una serie de datos, por ejemplo, cuántas veces viajas en colectivo o con qué medio de movilidad te manejas, cuánto de agua consumís, una serie de preguntas y se puede calcular estimativamente qué cantidad de huella de carbono hay. Pero eso hay que pedirle a los organismos que están trabajando. En el caso de Argentina, yo pienso que aquí a lo mejor Agrocalidad lo podría hacer o alguna de estas certificadoras internacionales que hay. Pero justamente se está hablando de que tiene que ser carbono neutro, o sea que lo que vos usás tenés que tratar de devolverle al ambiente para llegar a lo que es el carbono neutro. Y justamente todo esto se habla para el secuestro de carbono, que digamos que es devolver a la naturaleza lo que teóricamente se liberó al ambiente. Pero aquí en Ecuador, bueno, hay certificadoras que están trabajando con las empresas más grandes, ¿no? No sé, a nivel de ustedes, el ministerio o Agrocalidad, a lo mejor no lo están haciendo, pero pienso que yo vi trabajos muy interesantes de acá de Ecuador, hecho por una doctora, que ahora voy a mirar bien el nombre y te digo, pero hay gente que está trabajando en huella de carbono. Pero por una exigencia de los mercados, por ejemplo, el sector, los floricultores, ellos están trabajando en el tema y como yo le mostré, una asociación de frutas tienen ya certificado como carbono neutro. Bueno, doctora, queremos agradecer muchísimo su intervención. Sabemos que hay otro escenario que también vamos a compartir en la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias, doctora.